Vamos a tener algo que ya nos va a presentar nuestro compañero Diego Sass. Bueno, lo veo a Alfonso acá, que creo que le va a interesar particularmente, a varios compañeros de acá del canal que me hicieron mención. El tinnitus, ¿ustedes saben lo que es el tinnitus? Bueno, Alfonso lo puede escribir porque lo tiene, ¿no? Sí, con idas y vueltas y a veces menos. El ruido, un ruido, un presunto ruido en un oído. Sí. Uno se acostumbra a convivir. La percepción de un sonido que no existe en el entorno, solamente está ahí en la cabeza, ¿no? Sí, en el oído. En el oído, puntualmente. Sí, a veces tiene... ¿Es un zumbido? ¿Es como un zumbido? Sí, como un zumbido. Sí. Pequeño, a veces está, a veces no está. Es una afección que sufren mucho los músicos, por ejemplo, que se ponen Claro. a volúmenes altos. No, la gente que utiliza audífonos. Exacto, también, si durante toda tu vida escuchaste audífonos escuchando Sí. música alta, bueno, también lo puedes sufrir. Sobre este tema, sobre el tinnitus, estuve hablando con el doctor Daniel Drexler y con la licenciada Verónica Méndez. Ellos están al frente del Centro Tinnitus Montevideo, que justamente trata a pacientes con esta afección, pero a su vez también han desarrollado una terapia, por decirlo así, que ha trascendido fronteras, está aprobada por la FDA norteamericana, incluso un tratamiento para reducir la intensidad del tinnitus, una aplicación y una terapia ultra novedosa que ha tenido muy buenos efectos al punto que ha generado y despertado mucho interés en varias partes del mundo. Así que me fui al encuentro de ellos dos para que me contaran un poquito sobre lo que es el tinnitus, que se explayara un poquito más lo que le hicimos acá. Supongo que debe haber grados mucho más grandes, ¿no? Exactamente, pues tiene que ver también con cómo uno se para frente al tinnitus, ¿no? A algunas personas les afecta mucho ese sonido, otros pueden convivir mejor con él. O sea, hay una parte psicológica que hay que trabajar al respecto. Pero bueno, en esta primera parte hablábamos un poco sobre esta afectación, cómo se acercaron ellos también a su tratamiento y algunos detalles más. Military, construction workers, musicians, anyone exposed to loud noise. Now, I sometimes get a ringing in my ears. Primero la pregunta básica, ¿qué es el tinnitus? Hay que primero clasificar que hay un 4 o 5% de los tinnitus que tienen una causa orgánica de base. Y en esos casos, obviamente, el tratamiento es el de la patología de base, que puede ser desde presión arterial alta, un trastorno metabólico, una neuropatía, un neurinoma del acústico. Es una lista muy, muy grande, pero esos son solo el 4%. El 96% restante se llaman tinnitus idiopáticos y son tinnitus en los cuales lo que pasa es que hay un trastorno en el manejo de la información a nivel del sistema nervioso central. O sea, para tratar de resumirlo de una forma clara, en alguna frecuencia del espectro audible hay una disminución de aporte de información por un daño generalmente a nivel de la cóclea, del oído interno. Entonces, como esa frecuencia está llegando con menor intensidad a la vía auditiva y a la corteza auditiva, el cerebro intenta corregir eso aumentando la ganancia. Y cuando aumenta demasiado la ganancia, las neuronas que codifican esa frecuencia quedan tan sensibles que empiezan a descargar espontáneamente. Yo creo que la forma más clara de entenderlo es lo que siempre le decimos a los pacientes, que es el síndrome de miembro fantasma, ¿no? Un soldado que en la guerra pierde una mano y al mes le duelen los dedos de una mano que ya no tiene. ¿Por qué? Porque esa mano tiene una representación a nivel de la corteza y las neuronas que codifican esa información, que durante toda la vida recibieron esa información, cuando dejan de recibir esa información la empiezan a buscar, se empiezan a tornar más sensibles y empiezan a descargar espontáneamente. Entonces a la persona le duele la mano. Acá es algo parecido, o sea, falta información de determinadas frecuencias, el cerebro intenta buscar esa información y en ese intento termina generando el tinnitus. ¿Cuál es el perfil de las personas con tinnitus, si es que existe un perfil? Los pacientes que recibimos nosotros en la clínica son de todas las edades. No hay un patrón discriminado entre hombres y mujeres. Sí hay una cierta tendencia a personas que han estado expuestas a ruidos intensos, muchas veces tiene que ver con los ruidos del ámbito laboral. No sé, personas que, por ejemplo, trabajaron mucho tiempo en peluquerías por el ruido de los secadores o en metalúrgicas por las maquinarias del entorno de trabajo. Pero en general decimos que el tinnitus es como
puede suceder en cualquier persona prácticamente. Ahí se empezó a armar como una idea de hacer estimulación acústica durante el sueño con un sonido que estuviera diseñado específicamente con las características del tinnitus del paciente. O sea, reproducir lo que el paciente escucha, cargarlo en un dispositivo portátil y que el paciente duerma con eso. Esto es una emergencia de salud a nivel poblacional mundial. Estamos hablando de entre un 15 y un 17% de la población mundial con tinnitus, son más de 1.000 millones de personas. De las cuales un 30% consultan porque el tinnitus realmente es desesperante, ¿no? En Estados Unidos nosotros calculamos que hay entre 14 y 15 millones de personas que consultan por tinnitus. Acá en Uruguay estamos calculando que son más de 100.000, ¿no? Entonces, primero, entender que es una emergencia de salud a nivel mundial, entender que los sistemas de salud todavía no incorporaron esto como una patología. Entonces, por ejemplo, en las mutualistas, en los seguros de salud, muchas veces no se da una respuesta, como diciendo, no, fuiste al otorrino, el otorrino te dijo que no hay nada que hacer y ya está. Bien, ahí estaba un poco la explicación de Daniel sobre lo que es el tinnitus, su aproximación. Vamos a meternos también en el estudio y el desarrollo que hizo de este tratamiento contra el tinnitus, o por lo menos para amortizar su intensidad en esta segunda parte del informe. Hablemos un poco del desarrollo del tratamiento. ¿Cuál fue el disparador? En finales de los años 90, 97, 98 estaba haciendo, por un lado, una tesis de maestría en neurociencias en el sistema auditivo, ¿no? Estaba muy metido pensando en eso, ¿no? En paralelo estaba trabajando en un consultorio otorrinolaringológico de mis padres, o sea, trabajaba con ellos, y al mismo tiempo estaba grabando un disco, ¿no? Y en el momento que estábamos mezclando el disco, un fenómeno psicoacústico, ¿no? De que estuvimos todo un día trabajando sobre un redoblante, y me fui a dormir súper contento. Digo, mira qué divino quedó esto. No nos gustaba mucho el sonido del redoblante que teníamos y pusimos uno de Stewart Copeland de una base de datos, ¿no? Y al otro día cuando me levanté y escuché la canción, el redoblante estaba muy, muy fuerte, muy adelante, y yo estaba cantando en la cocina, atrás, ¿no? Entonces ahí como que dije, wow, qué raro esto, ¿no? Cómo el cerebro tiene la capacidad de, cuando una información es redundante, bloquearla. Nosotros permanentemente le prestamos atención a la información que nos es útil en cada momento para adaptarnos al medio. Cuando una información empieza a ser redundante, ¿no? Un redundante sonando toda una tarde, la empezás a escuchar más baja. Y bueno, ahí fue que surgió esa idea de decir, pero ¿y si estas personas que vienen al consultorio con tinnitus, que muchos de ellos eran músicos, colegas, ¿no? Que se acercaban con esa inquietud? Le digo, ¿qué pasa si yo les cargo el mismo sonido que ellos escuchan y se los hago escuchar desde afuera, ¿no? Y eso fue como el disparador. Acá en el centro, ¿cómo trabajan? ¿Qué pasa cuando se acerca un paciente? Es un tratamiento que apunta a activar mecanismos neuroplásticos. Entonces esa activación siempre es más efectiva cuando la persona comprende lo que estamos haciendo y puede colaborar desde otras áreas, mejorando hábitos, mejorando sus hábitos mentales, su relacionamiento con el estrés, su relacionamiento con el tinnitus. Y eso es lo que vamos haciendo en esas entrevistas, vamos también acompañándolo para que aprenda a ignorar el tinnitus, para que aprenda a tener recursos para poder, por ejemplo, conciliar el sueño, porque es uno de los momentos más difíciles para las personas que tienen tinnitus, el momento de la noche, porque en el silencio el tinnitus destaca. Somos el único tratamiento que tiene documentada una disminución permanente, o sea, no es que una vez que te sacas el aparato de tinnitus vuelve a donde estaba, no. Cuando se hace el tratamiento y tenemos una buena evolución con el paciente, el tinnitus disminuye hasta un 80%. Y después se mantiene una vez que el paciente termina el proceso. Esa es la primera parte del tratamiento. La segunda parte tiene que ver todo con el impacto, todo aquello que genera el impacto emocional del tinnitus sobre el resto de las áreas del cerebro, ¿no? Sobre la circunvolución límbica, sobre la corteza frontal, sobre la sustancia reticulada. O sea, hay mucho impacto que hace que de repente un paciente venga con un tinnitus de 70 decibeles y te diga, no, yo estoy bien, ¿no? Y otro paciente te venga con un tinnitus de 20 y te diga, yo no puedo vivir con esto. Todo eso nos llevó a desarrollar una plataforma
que por un lado permite diseñar sonido de una forma bastante precisa, lo permite diseñar remoto, punta a punta, ¿no? Hemos diseñado a lugares tan raros como un paciente que estaba en Tbilisi, en Uzbekistán, ¿no? Permanentemente estamos diseñando para Chile, para Argentina, para Estados Unidos. Eso fue todo un desafío que ya está bastante encaminado. Y después el segundo desafío fue todo este proceso de aprendizaje que requiere que el paciente entre en un protocolo y que tenga sesiones de monitoreo y bla, 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 bla. Bueno, irlo automatizando dentro de la plataforma en pequeñas lecciones. En este momento tenemos 19 lecciones cargadas dentro de la plataforma que van apareciendo automáticamente en diferentes momentos del año, con audios de entrenamiento también, que le explican al paciente durante 7 días en la semana 25 del tratamiento, ahora vas a hacer un audio para entrenar la atención. Después en otro momento dice, mira, ahora durante esta semana, antes de dormir, 3 minutos vas a hacer un protocolo para gestionar el estrés, para aprender a respirar. Bueno, todas esas cosas las fuimos automatizando dentro de la plataforma y eso nos permitió al mismo tiempo, sin perder la individualidad de cada uno de los procesos, poder abarcar un público más amplio, porque llega un momento en que, viste, a ver, hace 6, 7 años nosotros veíamos 10, 12 pacientes nuevos por año, ¿no? Estamos muy centrados en la parte de investigación. En este momento estamos en el entorno de los 130 pacientes por año y estamos empezando a responder una demanda de Estados Unidos que calculamos que va a ser también 140 en el primer año. Y después se va a ir, no sabemos a dónde. Entonces, bueno, estamos tratando de que la plataforma nos ayude a automatizar procesos de una manera inteligente y a detectar sobre todo aquellos pacientes que necesitan intervenciones personalizadas. Tinnitus. Tinnitus, bueno, ahí estaba la historia y el periplo empresarial y desarrollo que tuvieron en este centro de Tinnitus Montevideo para encontrar soluciones para aliviar una afección que, valga la redundancia, afecta a entre el 10 y el 15% de la población. Y hay múltiples métodos. Bueno, ellos lograron encontrar uno muy efectivo, como veíamos recién, con una aplicación, con un rodaje ya internacional. Y bueno, pero es un desarrollo local en definitiva. Muy bueno.